Bueno, llegamos así al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que dice que cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los requisitos. Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades. Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Estamos hablando de la CONEAU, o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente reconocido. El Ministerio de Educación determinará, en acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos. Acá es importante porque el universo de títulos incluidos en el artículo 43 es dinámico, no es estático, y en el caso de ciencias de la salud esto es de permanente debate. Después habla en la sección 3, evaluación y acreditación. El artículo 44, las instituciones universitarias deberán asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación dice el artículo 46, todas las características que tienen que tener los pronunciamientos de esta comisión, que están integrada por 12 miembros, es lo que está detallado en el artículo 47. Bueno, después en el capítulo 4 de la Ley de Educación Superior se establece la creación de instituciones y universidades nacionales que las crea el Congreso. Es decir, no las crea el Poder Ejecutivo, las crea el Congreso, y el Congreso le pide opinión a los... el Congreso le pide opinión a una... es decir, a un comité de expertos que establece su ponderación de la necesidad que existe en esa zona de que exista una institución educativa de nivel superior, la capacidad de absorber la matrícula, los recursos humanos, es decir, los profesores que van a dar clases en esas futuras universidades, pero esto no es vinculante. Es decir, que el Congreso puede pedirle a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria un dictamen sobre un proyecto de creación de universidad. Ese dictamen puede desaconsejar la creación de la universidad y la universidad se puede crear igual. Es decir, que en última instancia la creación de universidades es una decisión política del Congreso Nacional. Normalmente tiene que ver con las demandas y las reivindicaciones que tienen las distintas localidades. Llegamos a la parte 2 de la Ley de Educación Superior, la sección 2, órganos de gobierno. En el artículo 53 dice que el claustro docente debe tener el 50% de los gobiernos, los estudiantes deben tener por lo menos aprobado el 30% de la carrera, el personal no docente debe tener representación y los graduados pueden elegir y ser elegidos si no tienen relación de dependencia. El rector o presidente de la universidad durará en sus funciones 3 años como mínimo, es lo que establece el artículo 54. Los estatutos podrán prever, dice el artículo 56, la constitución de un consejo social. Después dice la cuestión del régimen económico financiero, que fue de las más polémicas en el momento de sanción de la ley. Dice que las universidades tienen autonomía económico-financiera y podrán fijar su régimen salarial y de administración de personal, administrar su patrimonio, dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales mediante distintos posibilidades, entre ellas la de derechos o tasas por los servicios que presten. Es decir, que este artículo deja abierta la puerta al arancelamiento universitario, es decir, no obliga a las universidades nacionales a arancelar, pero establece que las universidades nacionales que quieran arancelar pueden hacerlo. En el contexto actual, esto cambió sustancialmente, ¿no? En 2015 se sancionó
una ley a iniciativa de la diputada Diana Puigros que estableció que las universidades nacionales deberán ser gratuitas en sus estudios de grado, es decir, que solamente se puede arancelar el posgrado. De modo que clausuró esta posibilidad de arancelamiento a los estudios de grado que estaba permitida en el artículo 59 de la Ley de Educación Superior. Pero pensemos un poco en el contexto de los 90. Había muchas universidades nuevas, sobre todo, que vieron en este artículo 59 la posibilidad de establecer recursos propios y financiar justamente esta potestad que le daba la Ley de Educación Superior de fijar salarios diferenciales. Es decir, había unas universidades que podían pagar más a sus docentes, que podían diferenciarse de las otras, pagándoles salarios significativamente más altos a los docentes. Y, por ejemplo, esto lo hacía la Universidad Nacional de Quilmes, que atrajo muchos profesores que eran de la UBA, pagando esos salarios diferenciales más altos. Y el artículo 59 les permitía el cobro de aranceles. Por ejemplo, a la modalidad de grado virtual se empezó a cobrar en ese entonces un arancel por esta modalidad. Y la Universidad de San Martín, por ejemplo, cobraba, para que tengamos una escala, ¿no? de qué estamos hablando, esto si bien pasaron ya poco más de 20 años, cobraba $100 cada materia, 100 pesos dólares cada materia, para las licenciaturas en aquellas carreras donde asistían profesores de escuela secundaria. Es decir, si un profesor o profesora de escuela secundaria quería ser además licenciado por la Universidad de San Martín, debía pagar $100 por mes cada materia, ¿no? O sea, si quería cursar 3 materias, eran $300 por mes en la UNSAM. De modo que, bueno, hubo algunas universidades que se plegaron a este artículo 59 y arancelaron, pero la mayoría, siguiendo la posición de la UBA, conservó la gratuidad universitaria que se había reconquistado en 1984. Después, a partir de este artículo 62, se habla de las universidades privadas, que se deben constituir sin fines de lucro. También se habla a partir del artículo 69 de las instituciones universitarias provinciales, y en el capítulo 7 del gobierno y coordinación del sistema universitario, donde se establece en el artículo 73 el SIN, que ya funcionaba, pero bueno, se le da carácter legal a partir de la sumatoria de los rectores de todas las universidades nacionales, coordinando los planes, participando del Consejo de Universidades y siendo órgano de consulta. Después tenemos el título 5 de disposiciones complementarias y transitorias. Bueno, este es un poco el panorama general de la Ley de Educación Superior. Es fundamental para nosotros la cuestión de las carreras de riesgo social, ¿no? En tanto, la ciencia de la salud está en permanente debate cuáles son estas carreras, siendo un conjunto no estático, sino dinámico. Esto lo vamos a retomar en clases siguientes. Lo importante que podemos sacar de la Ley de Educación Superior es que es una ley que, a la vez que garantiza ciertos mínimos que tienen que ver con la autonomía universitaria en términos concretos y con las instancias de coordinación del sistema y con una instancia de evaluación y de acreditación que está en cabeza de la CONEAU, con miembros designados por el Parlamento, con miembros, bueno, eso lo van a ver ustedes en el texto que enviamos hoy como adjunto. Al mismo tiempo que establece estos mínimos, dijimos, establece ciertos avances sobre lo que tradicionalmente se entendía como autonomía real de las universidades nacionales. Y esto genera una demanda una ola de amparos. Vieron que se habla mucho esto en los medios de comunicación, cuando hay sectores que se sienten vulnerados, los jubilados, o con los cambios en el sistema de jubilación, o los trabajadores cuando avanzan sobre sus derechos laborales. Bueno, en el caso de las universidades hubo en los 90 una ola de amparos, de presentación de recursos de amparo, porque se consideraba que si la reforma constitucional del 94 había establecido los principios de autonomía y autarquía universitaria,
esta nueva ley de educación superior venía en menoscabo de esas garantías constitucionales de autonomía y autarquía universitaria, establecidas en el artículo 75 de la Constitución reformada de 1994. En este sentido, el conflicto era evidente. Las universidades reclamaban más autonomía de las que les había dado la Ley de Educación Superior. Y el fundamento para reclamar esa mayor autonomía era la Constitución del 94. Y como todo jurista sabe, o toda persona que estudió en algún espacio el orden de prelación de las leyes, la Constitución está por arriba de las leyes nacionales y por lo tanto, apelando a la Constitución, las universidades debían obtener amparos favorables de los jueces en el sentido que no se vieran limitadas sus libertades académicas, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasó en la práctica? La UBA se sintió vulnerada en su autonomía académica. Vamos al ejemplo que compete a ustedes, que son médicas, médicos y profesionales en general de la salud de otras carreras. La Facultad de Medicina tenía por entonces como decano a Luis Ferreira. Luis Ferreira había establecido un CPI, un curso preuniversitario de ingreso. La Universidad de Buenos Aires no reconocía el CPI, decía que el primer año de todas las carreras era el ciclo básico común. El decano Luis Ferreira, con el apoyo de su consejo directivo, decía: mi primer año es el curso preuniversitario de ingreso, es el CPI y no el CBC. Entonces, aquellos profesionales, debe haber entre los que cursan alguno que haya pasado por esta situación, que cursaban el CPI y completaban la carrera de medicina, al momento de recibir el título no llevaba la firma del rector de la UBA, de Oscar Yuberov, llevaba la firma del decano de medicina, Luis Ferreira, y un sello donde se aclaraba que el profesional que portaba ese título no había cumplimentado con el primer año de ingreso exigido a todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. No había hecho el CBC. Es decir, que existía un conflicto patente que estaba en los títulos, estaba impreso en los títulos entre la Facultad de Medicina y el rectorado. ¿Por qué existía este conflicto? Porque la Ley de Educación Superior establecía que en aquellas universidades de más de 50.000 alumnos, universidades masivas, el sistema de ingresos será decidido a nivel de cada facultad. Es decir, era una cláusula que estaba a la medida del decano de medicina de la UBA, que quería y que había establecido su propio sistema de ingreso. En ese sentido, era evidente la colisión, el choque entre la normativa de la universidad con su CBC y la normativa de la facultad amparándose en la Ley de Educación Superior y la universidad amparándose en la Constitución Nacional. Entonces, en el marco de la ola de reclamos, en el marco de la ola de amparos, la UBA presenta también su amparo y el juez Ernesto Marinelli hace un fallo donde le da la razón en primera instancia a la universidad. Ese fallo debía ser, es decir, que la UBA debía tener amplias libertades académicas y que 3 artículos de la Ley de Educación Superior eran manifiestamente inconstitucionales. Es decir, consigue un fallo favorable a su posición de autonomía amplia, no recortada por la Ley de Educación, no alcanzada por la Ley de Educación Superior. Este fallo debía ser apelado por el Ministerio de Educación, como sí se hizo con los fallos de otros jueces ante amparos presentados por otras universidades. ¿Qué es lo que pasó? Todas las universidades nacionales que protestaron, que fueron la gran mayoría, recibieron en primera instancia
en general fallos favorables a su posición, pero esos fallos fueron apelados y la apelación realizada por el Ministerio de Educación de la Nación hizo caer el fallo. Es decir, que las universidades debieron aceptar la ley de educación superior y debieron, entre otras cosas, realizar asambleas universitarias para adaptar sus estatutos a la ley de educación superior. Ya que, por ejemplo, en algunas universidades los profesores no tenían el 50% de la representación, sino el 33%, por ejemplo. Y así con varias disposiciones. Debieron adaptarse a la ley de educación superior. En cambio, el fallo del juez Marinelli, dándole la razón a la UBA, declarando inconstitucional a 3 artículos de la ley de educación superior, no fue apelado por el Ministerio de Educación. ¿Por qué no fue apelado por el Ministerio de Educación? Porque el abogado del Ministerio de Educación que debía presentar la contestación al fallo del juez Marinelli presentó esa contestación, pero la presentó fuera de tiempo. Y cuando una presentación judicial se hace fuera de tiempo, cae en el vacío, es decir, no tiene efectos legales, es decir, solamente puede ser válida si se presenta dentro de un cierto plazo. Y este abogado del Ministerio de Educación lo presentó después del plazo que debía hacerlo. Uno dirá, ¿qué pasó? ¿El abogado del Ministerio de Educación se quedó dormido? No. ¿El abogado del Ministerio de Educación era incompetente profesionalmente? No. El abogado del Ministerio de Educación tenía doble lealtad. Es decir, estaba tironeado. Esto parece medio novelesco, pero pasa en la política educativa. No son todas cosas macro, multitudes movilizándose, partidos políticos posicionándose, medios de comunicación reflejando las tensiones de la sociedad. La política educativa también es, en algún punto es cosas que pasan y pasan a nivel de personas, de carne y hueso, tironeadas por tradiciones, por afectos, por convicciones, por expectativas futuras. Y esta persona, que debía presentar en tiempo y forma la respuesta ante el fallo del juez Marinelli, lo presentó fuera de término porque tenía doble lealtad y porque privilegió su lealtad con la UBA y no su lealtad con el Ministerio de Educación. Resultado de eso, el fallo quedó firme y la UBA tiene amplia autonomía académica para decidir, por ejemplo, sus títulos. Nosotros damos títulos que no están contemplados, por ejemplo, en nuestras escuelas secundarias dan títulos que no están contemplados en el nomenclador de títulos secundarios del Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros tenemos una asamblea universitaria que no está formada de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Educación Superior. Y nosotros tenemos un sistema de ingreso que no contempla lo establecido en la Ley de Educación Superior, para no abundar y dar ejemplos muy, muy básicos de qué estamos hablando. De modo que, resultado, la Ley de Educación Superior no fue aplicada íntegramente en la Universidad de Buenos Aires, que se mostró como la cabeza de un grupo de universidades nacionales dispuestas a enfrentar no solamente el arancelamiento y la limitación del ingreso, que eran las propuestas del Banco Mundial en los 90 y que eran las propuestas que había levantado el Ministerio de Educación a partir del menemismo, primero un poco con Salón y después fuertemente en la gestión de Juan Carlos del Bello, en la Secretaría de Políticas Universitarias, que se crea también en 1993, sino que avanzaba concretamente en lo judicial y conseguía para sí una amplia autonomía que había sido recortada en el caso de las otras universidades nacionales. Vamos un poco ahora a la... habíamos hablado entonces de la Ley Federal de Educación y de la Ley de Educación Superior como dos leyes fundamentales de los años 90.
la 24.195 Federal de Educación, la 24.521 de Educación Superior, precedidas por la 24.049, que es la ley que transfiere el 1 de enero del 92 a todas las escuelas, a las secundarias, a las provincias, y transfiere también, eso es importante, ustedes son profesionales de la salud, a los hospitales nacionales, a un conjunto importante de hospitales nacionales, a las 24 provincias. De modo que el sistema educativo queda, por una parte, federalizado, es decir, las provincias quedan en posesión de sus escuelas iniciales, primarias, secundarias, terciarias de formación docente y terciarias de formación técnica, y en poder de la nación, en el ámbito nacional, por así decirlo, quedan las universidades nacionales y las 57 escuelas al día de hoy de las universidades nacionales, pero a su vez, como las universidades nacionales son autónomas, en realidad no quedan en la órbita, no quedan, quedan en el presupuesto nacional, pero en uso de su autarquía económico-financiera, pueden disponer de los recursos y pueden rendir los recursos una vez que han sido ejecutados, es decir, no tienen que pedirle permiso al Estado federal para gastar sus recursos. ¿Qué pasa entonces con un requisito básico del funcionamiento del sistema educativo, como es el de la designación de los docentes? Pensemos que repasemos un poquito la docencia a lo largo de la historia. Hasta 1870, los docentes eran fundamentalmente sacerdotes y algún que otro profesional liberal que en sus ratos libres daba clase en los colegios secundarios. 1870 se inicia la profesionalización docente. Los profesorados de enseñanza primaria con las escuelas normales, los que eran las escuelas normales, primero con las maestras norteamericanas de Sarmiento, luego con las maestras y maestros normales, que se recibían a los 17 años. Cuando se transfiere la formación docente al nivel superior, en 1969, la formación docente deja de estar radicada en el nivel secundario, pasa a estar radicada en el nivel superior no universitario. Se crean los famosos profesorados, ¿no? Existían profesorados ya para la educación secundaria, existen ahora también pasan a existir a partir de 1969 profesorados de enseñanza primaria, PEP, normalmente dentro de las escuelas normales, que incluían su departamento de aplicación, es decir, la posibilidad de que las chicas y chicos de 18, 19, 20 años pudieran hacer su residencia docente en la misma escuela, contando con el departamento de aplicación, que eran los chicos y chicas de la primaria, donde podían hacer su residencia docente. Dijimos entonces que se profesionaliza y se especializa y se transfiere al nivel superior la formación de maestros y profesores a partir de 1969. Junto con eso está la cuestión de actualmente, bueno, ya en el siglo XXI se empieza a discutir si además de eso no será conveniente universitarizar la formación docente. En Europa, por ejemplo, los maestros y profesores son formados directamente en las universidades nacionales. En la ciudad de Buenos Aires hace un par de años se creó la UNICABA, la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso generó un gran conflicto porque, bueno, los institutos de formación docente dijeron: vienen a absorbernos, vienen a eliminarnos, vienen a terminar con nuestras experiencias pedagógicas, con nuestras experiencias de participación. Hay provincias que crearon universidades de formación docente, como por ejemplo la ciudad de Córdoba, que consensuó con los institutos de formación docente y creó una universidad provincial para la formación
de sus docentes absorbiendo los institutos de formación docente preexistentes. No es el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde hubo este conflicto, que bueno, ustedes lo habrán visto en los medios. Pero más allá de este debate, sí, el nivel terciario debe seguir siendo el que forme a los docentes o debe transferirse al nivel universitario, o si se deben articular y encontrar una fórmula mixta. Lo cierto es que la formación docente se fue haciendo cada vez más compleja. Se transfirió, dijimos, en el 69 a las 24 jurisdicciones, se transfirió a nivel terciario, y en el 92 se transfirió a las 24 jurisdicciones provinciales. Y paralelamente a este proceso de ascenso en los niveles de la formación docente, es decir, tenemos docentes cada vez más complejos. De hecho, ustedes están haciendo la carrera docente porque no les basta con ser médicas, médicos, profesionales de la salud, sino que además, para dar clase en la Facultad de Medicina, tienen que hacer la carrera docente y tienen que cursar esta materia de políticas en educación y salud. En el marco de esa mayor especialización, es que se da también la burocratización de la designación de los docentes. Pensemos que el término burocrático, no como un término despectivo, donde usualmente le decimos burocrático a lo que es lento, a lo que es tedioso, a lo que es impersonal y tarda innecesariamente en resolverse, sino a la organización del Estado. Esto es una tipología de Max Weber, donde lo burocrático tiene una connotación positiva. Es decir, donde lo burocrático se contrapone a la dominación personal, a la dominación de un jefe que arbitrariamente establece normas y toma decisiones. En ese sentido, lo burocrático es positivo, habla de un Estado autónomo con normas previsibles. Pensemos que el Estado argentino se caracterizaba en cuanto a la designación de los docentes por ser altamente personalista. Era el mismo presidente de la Nación el que designaba, por ejemplo, a principios del siglo XX a los profesores. La diputada Florentina Gómez Miranda, por ejemplo, que falleció hace unos 10 años, recibió de manos, y vivió casi 100 años, recibió en 1929 de manos del presidente Irigoyen, a sus 17 años, el nombramiento como maestra. Ella completó la escuela normal y fue con su mamá a ver al presidente Irigoyen, y el presidente Irigoyen, después de hacerlas esperar un rato largo, porque recibía mucha gente, las recibió y sacó del cajón de su escritorio, siendo presidente de la Nación Argentina, el nombramiento de Florentina Gómez Miranda como maestra, cosa que lógicamente ella y su mamá agradecieran. La anécdota viene a cuento de que la designación de los docentes era claramente personal por parte del presidente de la Nación o de los gobernadores de provincia en el caso de las escuelas provinciales. Esto va a ser sustituido en 1958 con la ley 14.473. Este es el famoso Estatuto del Docente, que establece las condiciones para el acceso burocrático a la docencia en todo el país y las condiciones de promoción en la carrera docente. ¿Qué va a pasar en el año 92? Y acá concluimos ya la clase, debería dar hoy 1 hora y media. En 1992 quedan en las 24 provincias todas las escuelas. Resultado, ya no va a haber más un estatuto del docente nacional, sino que va a haber 24 estatutos del docente provinciales. Por ejemplo, este es el estatuto del docente municipal que rige a todos los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Pero van a existir otros 23 estatutos del docente. De modo que aquellos que dicen el estatuto del docente es malo porque establece muchas vacaciones, muchas licencias o no sé qué, lo que tienen que hacer es referirse a cuál estatuto del docente se refieren, al de cuál de las 24 provincias. Pero lo importante que veamos hoy es que se burocratizó y se profesionalizó cada vez más a los docentes, y en ese marco se dictó el Estatuto del Docente Nacional y luego los estatutos del docente de las 24 provincias en ejercicio de su función de administrar las escuelas
de su respectiva jurisdicción. Así que bueno, llegamos hasta aquí. Vamos a mandar junto con este video algún video más y alguna normativa más, que es la Ley de Educación Superior, y nos veremos el jueves que viene en la clase número 4 del curso. Adiós.